creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Yo también. Viniste por mí, peleaste por mi corazón. Ahí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si la muerte derrotaste, yo también. Tu misericordia veo en la creación. Una pinta, un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo también. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez.
tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo.
donde queremos entregar nuestro corazón alabándote y demostrando que tú eres Dios, porque tú eres el creador del cielo y la tierra, porque tú eres que nos ha escogido desde el principio. Te damos gracias, Padre, y bendecimos esta alabanza, este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, chicos. Ya. Buenos días. Hermoso día. ¿Cómo está la iglesia? La verdad que no vamos a tener tiempo de ministración de ofrenda, de diezmos, pues lo hemos enseñado muchas veces. Y creo que es importante hoy día, además de enseñarlo, comenzar a desarrollarlo, a hacerlo de forma personal. Creo que es importante que cada uno evalúe o analice su corazón en esos temas y comience a hacer como Dios dice que se debe hacer. Quiero bendecirles, quiero desearles que tengan un buen fin de semana, quiero decirles que estamos aquí con los jóvenes de la alabanza, que domingo a domingo ellos están listos y prestos a entregar este tiempo de adoración. Entonces, hemos venido hablando bueno, en realidad hemos venido hablando de varias cosas, pero la semana pasada hablamos del templo, de cómo sucedía todo lo que sucedía era en el templo. Se recuerdan que Jesús entró y hicimos la comparación de que Jesús, cuando entra a tu templo, lo limpia. Y lo primero que hace es limpiar, sacar todo lo que no corresponde. Y obviamente cuando limpia y saca todo lo que es ajeno o digamos que no tiene comunión con Dios o no tiene comunión con Él, porque estorba. Es como la mugre que yo les decía la semana pasada, la mugre que está detrás de un refrigerador o debajo porque no se ha movido, y a veces hay que escarbar un poquito para sacar lo que está molestando, lo que está estorbando. Entonces permitamos que Jesús excave, mueva los muebles y limpie. Y yo estudiando y escuchando, en realidad escuchando lo que el Espíritu Santo está diciendo, yo les tenía una pregunta. Y quizá se van a reír porque es como un poquito cómico lo que estaba meditando. La pregunta es: ¿desde cuándo caminas? Y yo me reí también, porque es una pregunta extraña. ¿De cuándo caminas? Y una respuesta cómica o una respuesta divertida sería: yo camino de los 11 meses, o 9 meses, o un año, o yo camino desde el año. Y que es lo lógico, porque desde niño comenzaste a desarrollar esa habilidad para caminar. Ahora, una respuesta religiosa, y así lo quiero mencionar, se refiere o se referiría desde cuando eres creyente
o caminas en los caminos del Señor. ¿Lo han escuchado? Pero yo quiero analizar lo siguiente. ¿Por qué la pregunta? Porque hay una definición que me gustó mucho de qué significa caminar. Ustedes dirán, bueno, caminar es algo natural, caminar es algo normal, ok. Pero aquí quiero decirte lo siguiente, lo que dice el diccionario. Caminar significa andar de un lugar a otro. Lógico, ustedes dirán, pero ¿qué tiene de novedoso eso? Primero dice andar de un lugar a otro. Hay un desplazamiento. Hay una acción. Y esa acción la haces tú. Y dice, especialmente, o sea, andar de un lugar a otro, especialmente si se sigue una ruta definida. Porque tú puedes andar de un lugar a otro, pero sin ruta. Puedes andar de un lugar a otro sin meta, sin un lugar a donde ir. Puedes caminar, deambular, gastar zapatos. Puedes hacer muchas cosas caminando. Pero si no tienes una ruta definida, no vas a llegar a ningún lado. Y qué interesante, porque eso lo dice un diccionario. Un diccionario que me dice que caminar significa que yo voy de un lugar a otro, me desplazo, tengo una acción, pero especialmente si se sigue una ruta definida es importante. Seguir una ruta definida significa tener un lugar donde ir. Yo voy a ir a ese lugar, yo quiero ir a ese lugar. Veámoslo esto en la vida diaria. Cuando pequeño, obviamente al aprender a caminar, tú tambaleabas, o te parabas despacito, o te afirmabas de los muebles, o te afirmaban los papás. Y iban los papás con el niñito así, ay, pobrecito que no puede caminar, para que practique, para que empiece a desarrollar la musculatura de las piernas. Entonces, para aprender a caminar, necesitas dos cosas. Primero, a dominar tu cuerpo. Porque cuando niño no dominas el cuerpo. De hecho, no sé si se han fijado, cuando un niñito se tropieza o empieza a caminar, se va de bruce y se cae. No siquiera se cae. ¿Por qué? Porque no tiene musculatura firme, no tiene la experiencia, no ha dominado su cuerpo y se cae, y el costalazo a veces es fuerte. No sé si, no creo que lo recuerden, pero cuando niño uno se ha pegado, se ha caído. ¿Por qué? Porque empieza a caminar y como que se envalentona y comienza y se tira a caminar. Entonces, cuando pequeño debe ser ayudado. Esa es una cosa clave. Cuando niño debe alguien ayudarte. Al principio de las dos manos. Al principio te toman por la espalda. O al principio te ponen unos arnés. Un arnés para que te mantenga ahí. Y para que no hagas tanta fuerza porque empiezas a practicar la musculatura, a desarrollar. Hay muchas formas. O también el famoso andador que usan los niños chicos, que tiene un círculo alrededor y el niño va como sentado y empieza a practicar. Eso es como para darle más seguridad a los niños. Necesitar apoyo, necesitar a alguien que le enseñe. Y la palabra dice, la escritura dice, Proverbios 22:6. Y aquí vamos a ir de lleno a lo que es escritura. Proverbios 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Luz, por favor.
Instruye al niño en su camino, dice. Qué interesante. Esto es lo mismo cuando al niño le pones un andador. Le pones este andador, lo tomas de la mano o lo tomas de las dos manos para ayudarlo. Entonces, desde pequeño, desde niño, desde que empiezas a caminar, necesitas ser instruido, necesitas ser enseñado. ¿En qué? En lo que Dios dice. Porque dice que aún de viejo, porque dice, instruye al niño en su camino. Estamos hablando de caminar, ¿cierto? Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, vendrán recuerdos. Oye, sí, escuché esto. Sí, Dios dice esto otro. Dios me ama. Dios me quiere santo. Dios me salvó. Dios me rescató. Dios me sanó. Y cuando el niño comienza a recordar esas cosas, él comienza a caminar. Y aún en lo viejo, dice que no se apartará. Entonces, iglesia, qué importante es enseñar, qué importante es ayudar al que es nuevo, al que es niño, al que está recién comenzando a caminar. Entonces, otra cosa importante, para caminar debes tener equilibrio, debes tener dominio de tu cuerpo. Y aquí, bueno, Dios me mostraba un ejemplo que no es muy cómico, pero es muy real. Por ejemplo, el borracho. Cuando ven un borrachito, ¿cómo lo ven? Tambaleando. De hecho, el borracho es que, porque mira, no está en sus cabales, no está en todos sus sentidos, no está en su naturaleza, no está bien, está fuera de él, está, digamos que conmocionado porque con algo externo afectó su ser completo y comenzó a tambalear, comenzó a andar así, no se puede mantener y camina y quiere ir para allá, pero se va para allá. Es típico y es cómico porque lo vemos y mucha gente humorista se ríen de esa situación que a la larga no es tan cómica. ¿Por qué? Porque el borracho quiere ir para allá, sabe que tiene que ir para allá, pero algo lo hace ir para allá. ¿Por qué? Porque no tiene dominio de su cuerpo, no tiene equilibrio. ¿Por qué? Porque está nublado su entendimiento, está cegado por algo, está fuera de su naturaleza y de su ruta definida, salió de la ruta definida, ya no está en esta ruta que es Dios. Entonces, necesitamos dominar nuestro cuerpo, necesitamos establecernos en Cristo para entender cómo caminar, cómo andar, porque dice andar de un lugar a otro, pero no se trata de andar como locos, para un lado, para allá, para acá, porque al final solo gastas energía y no llegas a ningún lugar. Entonces, ¿quieres caminar bien? Todos dirán, sí, yo quiero caminar bien, pero para eso debes decidir caminar bien. Y para caminar bien debes ser instruido en caminar bien o andar bien. Entonces, si empezamos a leer la Escritura, lo que Dios nos dejó, porque, y esto es algo que me ha dado vuelta mucho tiempo, todos saben que la Biblia es un libro que es un compendio o un resumen de muchos libros escritos, pero que fueron escritos por, dice la misma Escritura, por inspiración divina. Y si Dios lo dejó es para que nosotros aprendamos de las experiencias de otros o veamos que sí se puede hacer de la manera que Dios dice. Es nada más que eso. Entonces, ¿quieres caminar bien? Y yo me imagino que sí.
Porque yo no creo que nadie diga, no, yo no quiero caminar bien, yo quiero caminar mal. Yo quiero caminar chueco. De hecho, si lo vemos desde el punto de vista ortopédico o desde el punto de vista fisiológico o mecánico de tu cuerpo, si tú tienes un pie desviado y te hace caminar mal, vas al médico y tratas de que te lo enderecen, o ves qué está sucediendo, o se operan el pie. ¿Para qué? Porque está chueco y quieren caminar bien. Todos quieren caminar bien. De alguna u otra forma, todos queremos caminar bien. Entonces, vamos a Salmo. Salmo 81. Salmo 81, del versículo 12. Salmo 81, 12 dice: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Es fuerte, muy fuerte. Porque Dios dice: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Y aquí hay algo muy importante. Si quieres caminar bien, como Dios dice, lo primero que hay que botar, destruir o dejar, así como hablamos del templo que tiene que ser limpiado, es el orgullo. El orgullo, o sea, no, yo lo voy a hacer, yo lo hago bien. No, yo estudié, yo soy ingeniero informático. ¿Y qué me sirve si soy orgulloso, soy terco, duro de cerviz? ¿De qué sirve? Si al final no me someto a Dios, porque según mi parecer, yo soy mejor que Dios. Porque eso es el orgullo, es creerse mejor. Es creerse mejor al punto de que la opinión de nadie sirve, solo mi opinión sirve. Entonces cuando dice: los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Y ahí me imagino yo, un borrachito. Caminaron en sus propios consejos. No, yo voy a hacer esto, yo hago lo que quiero. Yo voy a hacer esto porque yo creo que es mejor. Pero no hemos ido a la fuente, porque nuestra fuente debe ser Dios. Si oramos y decimos: Señor, dame sabiduría, dejemos que Él te dé la sabiduría. Dejemos que Él te ministre, que Él te gobierne. ¿Cómo? Limpiando el templo. Jesús lo va a limpiar. Él te va a sacar las mugrecitas que molestan y te van a permitir pensar diferente. En Salmo 86, versículo 11. Salmo 86, 11 dice: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Mira, primero le están diciendo: enséñame, Dios, tu camino y caminaré en tu verdad. Por eso que yo digo que es importante entender y analizar o estudiar o reconocer que Dios dejó este libro con una perspectiva de saber a dónde quieres ir, con una perspectiva de que es su verdad y que es una verdad que nos va a ayudar a ser mejores. Porque no creo que Dios quiera dejar un libro o una escritura para que seamos peores. Es ilógico, eso va contra la naturaleza de Dios. Porque si me imagino que si tú lo has pensado, has dicho: bueno, si Jesús murió por mí para darme salvación, o sea, ¿qué mérito tiene que Dios me diga que haga las cosas diferentes? Si Dios quiere que hagamos las cosas en su verdad. Entonces, volvemos. Y dice: enséñame tu camino y caminaré en tu verdad. Y qué interesante. Jesús, para que Dios nos enseñe su camino, yo también tengo que buscar qué me dice Dios. Sigamos estudiando. Proverbios 2, versículo 7.
Dice que Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Mira, ¿para qué sirve un escudo? La verdad que me gustaría mucho tener a la gente aquí cara a cara, porque me gusta interactuar con las personas. Necesito interactuar con las personas. Necesito que me digan, que se comprende el hecho de qué significa lo que Dios me está diciendo aquí. Porque dice que Él provee de sana sabiduría a los rectos y el escudo es a los que caminan rectamente. El escudo es la protección. Uno usa un escudo porque, a ver, ¿para qué sería el escudo si no es para protegerse? El escudo no es más que para eso, protegerse. Los soldados lo usaban para protegerse de la flecha, para protegerse de la espada del otro enemigo, de los mazazos que le daban con lanza también. Entonces, el escudo es una protección. Pero aquí dice Dios que el escudo es para los que caminan rectamente. Y voy a decir algo. Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué no se cumple conmigo esto? ¿Por qué no pasa nada con la fe? ¿Por qué no sucede conmigo? Porque no andamos rectamente. Punto. Si aquí Dios nos está confrontando, a mí me está confrontando. ¿Por qué? Porque dice, el que camina rectamente tiene un escudo de protección. Así de claro. Entonces, nosotros debemos entender, comprender y analizar esta lectura que me dice, wow, Señor, tú me das sabiduría, porque dice que da sana sabiduría a los rectos. Sana sabiduría a los rectos. Sigamos Proverbios 10. Proverbios 10, versículo 9. Y vamos a ir más rápido porque son muchas lecturas. Mira, me mostró tantas cosas. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado. Qué interesante. El que camina en integridad anda confiado. Mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Gracias, Señor. Yo quiero caminar en integridad. Yo quiero caminar en integridad y andar confiado. Y porque tú lo dices y lo creo. Así de claro. Entonces, ¿qué significa caminar en integridad? Caminar rectamente. Perdón. 14.2. Proverbios 14.2. Proverbios es un hermoso libro que podrían leer todos los días y darse cuenta cómo Él nos anima. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. ¿Quiénes menosprecian a Dios? Los que andan en caminos pervertidos. Y el que camina en su rectitud teme a Jehová, tiene respeto de Dios. Sigamos. Proverbios 28, 18. Proverbios 28, 18. Dice, el que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. No tengo que explicarlo mucho. 28, 26. En el mismo capítulo, el versículo 26 dice que el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Gracias, Señor, porque tú nos das sabiduría de lo alto y yo quiero caminar en tu sabiduría y así yo ando libre. Y incluso, todo lo hemos dicho muchas veces, conocerán la verdad y la verdad nos hará libre. Dios nos está diciendo por todos los lados que debemos andar en su sabiduría. Dijimos 28, 26. Sigamos. Es muy interesante, muy interesante. Isaías. Isaías capítulo 2. Mira, aquí hay algo, aquí
habla de lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Mira, ¿qué quiero decir con esto? Aquí habla de que Dios nos enseñará sus caminos. Y yo quiero hacer aquí, y quiero dejarlo bien claro, han usado mucho una lectura de Isaías 55, donde dicen que sus caminos no son mis caminos, ¿cierto? Y yo sé que no estoy hablando en arameo, ni en portugués, ni en inglés, estoy hablando en español. Cuando hablan en Isaías 55, cuando dice que sus caminos no son mis caminos, y lo vamos a buscar, porque no quiero cambiar la textura del mensaje. Dice en Isaías 55, y lo voy a leer completo desde el 1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no conocerán correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío, pongan atención por favor. Versículo 7. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No pierdan el hilo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿A quién le está hablando, iglesia? Al impío, al pecador o al que no está con Dios. A él le está hablando, no a nosotros los hijos de Dios. Nos está hablando a nosotros cuando él dice: yo te voy a enseñar mis caminos. Lo acabamos de leer en Isaías 2. Nos enseñará sus caminos. Pero aquí en 55 le están diciendo al mundo: busquen a Dios. Y le dice al impío directamente en el 7 que deje el impío su camino, porque dice que los caminos de Dios no son los caminos del impío, y los pensamientos de Dios no son los pensamientos del impío. Entonces, ¿por qué quiero aclararlo? Porque transgredemos la fuerza de la palabra de Dios, del Evangelio, la mudamos con esta idea.
Entonces estamos diciendo, oye, pero si Dios es tan majestuoso y tan grande y tan poderoso, que aquí dice que sus caminos no son mis caminos. Cuidado, yo escuchaba esa enseñanza y la escuchaba en grandes maestros que no han tenido la revelación, quizás, o no se le ha dicho, cuidado, porque aquí no habla del creyente, habla del impío. Entonces, iglesia, quiero que tú te pares firme en que tú no estás dentro de este catálogo, de esta categoría, no estás dentro de esto. ¿Por qué? Porque tú no eres impío, tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, los caminos de Dios son tus caminos. Y los pensamientos de Dios son tus pensamientos. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, vive en ti. Amén, gracias Señor, aleluya, wow, no hay nadie. O sea, están los jóvenes en la alabanza, pero tengo prohibido que hablen. Si no, nos denuncian. Entonces, 55, ¿se fijan ustedes? Isaías 8. Isaías 8. ¿Quedó clara la explicación de 8? Isaías 8, versículo 11. Dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Bueno, pero aquí hay algo importante, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase. Mira, a mí me gusta esta forma de comunicación, porque Dios le hablaba directamente, le decía, mira, no hagas esto, mira esto otro. Y es lo que nosotros debemos buscar, cómo caminar, de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que Dios me habla. Dios te está hablando en forma diaria. Él quiere comunicarse contigo. Él quiere decirte cosas. Quiero que vayan a Jeremías. Jeremías 7. Perdón. Jeremías 7, 21. Mira cómo empieza. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Qué interesante, así ha dicho. En el versículo 21 dice, bueno, así ha dicho Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Qué interesante. Dice, que os mande, para que os vaya bien. ¿Quién mandó? Dios. ¿A dónde? A caminar en tal lugar, o en tal área, o en tal cosa, o en tal ministro, o en tal ministerio, o en tal situación. No lo mandó el hombre. Entonces, quiero ser muy explícito en lo que voy a decir. Si tu ministerio depende de un hombre, estamos mal. Si lo que estás haciendo es porque te mandó una iglesia, también estamos mal. Si te lo digo sinceramente, tiene que ser uno claro en lo que está diciendo. Dice que Dios lo mandó a andar en ciertos caminos para que os vaya bien. Entonces, y no oyeron ni inclinaron su oído, o sea, no hicieron esto, no inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos. ¡Wow!
no sé, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Le voy a preguntar a Juanito. Juanito, no, ¿cómo se te ocurre hacer eso? No. O no sé, preguntémosle a otra persona. Yo entiendo que en el consejo de muchos está la sabiduría, sí, pero también tiene que ser en esos muchos hombres de Dios o personas que están realmente relacionadas con el Espíritu Santo. Tenemos que estar todos comunicados con el Espíritu Santo, ser hijos de Dios realmente. Y no estoy hablando por hablar, quiero realmente decir que necesitamos comunicarnos y vivir en el Espíritu. Realmente necesitamos vivir en el Espíritu. Entonces, hasta el 26. No oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Wow. Iglesia, realmente tenemos que caminar como caminó Jesús. Jesús siempre dijo: yo no hago nada de lo que no me diga mi Padre. Incluso iba contra todo consejo de hombre que en el minuto le daban. Incluso cuando Pedro le dijo: no, te vamos a salvar de la muerte, te vamos a sacar de aquí, vayámonos para otro lado antes de que lo crucifiquen. Y Jesús le dijo que no, él tenía que cumplir la voluntad de Dios. Entonces, si quieres caminar o andar bien, debes hacerlo como Jesús. Él es nuestro ejemplo, es nuestro testimonio. Jesús es el ejemplo. Quiero que vayamos a Juan 6. Y aquí quiero ver algunos detallitos que me llaman mucho la atención. En Juan 6 dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en el lugar, y se recostaron como en ninguno de 5.000, como el número, de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Y cuando recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habrían remado como 25 o 30 estadios, ¿cuánto mide un estadio? Habla fuerte nomás. 5 o 6 kilómetros, dice esta versión, una versión internacional. 6 kilómetros.
Estaban a 6 kilómetros. Gracias, Reina. Vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo: yo soy, no temáis. Entonces ellos con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan y después de haber dado gracias a Dios, al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí y sus discípulos, entraron en las barcas, fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallando al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis que Él ha enviado, en el que Él ha enviado, o sea, que crean en Él. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Sigamos. Es largo el capítulo, pero hay que leerlo. ¿Dónde quedamos? Señor, danos siempre este pan, le dijeron en el 34. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y en el que a mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió. Si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que
el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste daros a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resultaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. Mira, sus discípulos. Y aquí viene algo sumamente como controversial. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Y aquí viene la parte fuerte. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Eso a mí me golpeó, porque los discípulos caminaban con él, los discípulos andaban con él, comían con él, dormían con él, estaban viendo los milagros día a día, estaban viendo las obras que hacía, la gente se acercaba, cómo él los trataba, cómo él les hablaba. Pero aquí dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Iglesia, yo no quiero ser parte de esos muchos discípulos, porque aún viviendo con él, aún viendo todo lo que hacía, dice que muchos discípulos volvieron atrás. No habla de uno, no habla de... Ustedes dirán: ah, claro, porque Judas lo traicionó. No, aquí habla de que muchos discípulos. ¿Y por qué? Por temor. ¿Por qué? Por miedo a perder el subsidio del gobierno, por miedo a perder ¿qué? La caja de alimentos, por miedo a perder, no sé. Es que si Jesús me sana de mi problema a la espalda, voy a perder el... ¿Cómo se llama esto? La pensión de discapacidad. Wow, digo yo, ¿no sería más hermoso ir y decirle: sabes que Jesús me sanó y que ya no necesito la pensión de sanidad? Perdón, la pensión de invalidez. La pensión de sanidad. Oh, tonto. Pero me explico. Eso sería más hermoso que volver atrás. De decir: no, yo necesito esta pensión de invalidez, porque si no, ¿cómo vivo? Y si yo te dijera que Jesús te sustenta, que el Espíritu Santo nos da todas las cosas, que Él se preocupa por nosotros, que si buscamos primeramente del reino de Dios y todas las cosas serán añadidas para nosotros, si yo te dijera eso, tú lo escucharías y dirías: sí, Señor, lo creo.
Pero vamos a estar en esa parte donde dice, y muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Yo digo, para mí cuando leí Juan y empecé a entender que mucha gente siguió a Jesús, pero también mucha gente lo rechazó. Yo no quiero estar en esa parte, yo quiero estar en la vida, quiero estar en la fe, quiero estar en creer en que Él me va a dar todo lo que necesito, porque yo voy a hablar su mensaje, yo voy a hablar las cosas claras, no voy a hablar mentiras, no voy a hablar para acomodar la palabra a la gente. No, yo quiero que tú conozcas la verdad, porque la verdad te va a hacer libre, te va a hacer libre de tu esclavitud, te va a hacer libre de tu enfermedad, te va a hacer libre de eso que te mantiene atrapado y que te tiene ahí diciendo, ¿cuándo me va a salvar el Señor? Cuando tú decidas caminar en su forma, en su camino, o andar con Él, es salvo. Y eso es lo que Él nos dice. Entonces, los que caminaron con Él lo rechazaron. Y bueno, y le respondió a Simón Pedro, porque dice en el 67, dijo entonces Jesús a los 12, mira, les dijo también a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y eso demuestra que Jesús no solamente tenía a los 12 que iban pegados a Él, habían muchos más. Y como los se fueron, le dijo, oye, ¿y ustedes van a seguir conmigo? ¿O también se van a ir? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Digo yo, qué bueno. Ay, mira, le respondió Pedro de la buena forma. Entonces, yo no quiero ser de los que dejaron de caminar con Jesús o ya no andar con Jesús, porque venimos hablando de caminar, de andar con Él, de andar en su ejemplo. Entonces, si yo voy a Juan 12, versículo 35 y 36. Juan 12, versículo 35, dice, entonces Jesús le dijo, aún por un poco tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Venimos hablando de cómo andar. El que anda en tinieblas, obviamente que no sabe dónde ir, porque no ve. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Tú eres un hijo de luz. Por lo tanto, sabes a dónde ir. Eres un hijo de luz que ilumina el camino, que sabe que, hoy no está oscuro para allá, pero tú al llegar ahí se va a iluminar ese lugar y tú vas a ver dónde vas. Yo digo gracias, Padre, porque mira, si tú dejaste esto escrito es por algo. Romanos 6. Romanos 6 dice, en versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ok? ¿Cómo debemos andar? En vida nueva. Romanos 8, del 1 al 4, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces,
¿Cómo debemos andar? Conforme al Espíritu. ¿Cómo debo andar? Conforme al Espíritu, no a la carne. Ay, es que me dijo que era tonto. Y me enojé y me dio rabia y no voy a ir a pelear con él, voy a ir a discutir con él. Anda conforme al Espíritu. Ama a esa persona. Dile, te perdono. O dile, Dios te ama. No sé. Lo que Dios te diga en ese minuto. No digas lo que yo te digo que debes decir. Solamente puedo decirte que la respuesta suave aplaca la ira. Entonces, debes andar como Jesús andaba. Debes andar en el Espíritu y no en la carne. Segunda de Corintios 5, versículo 7. Por fe andamos, no por vista. ¿Lo han escuchado, cierto? Pero yo vuelvo a decir, hemos escuchado tantas veces, tantas cosas, pero por fe andamos, no por vista. Por fe ando, con la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. No ando por vista. Es que si no veo si esta cosa resulta, porque somos así, andamos en la carne y no en el Espíritu. Tengo que ver para creer. No, tú tienes que tener fe y creer en Jesús, que Él cumplirá sus promesas en ti, y que tú eres un hijo de luz y que andas en luz. Volvemos, 2 Corintios 10, versículo 2, dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Escuchen, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, mira, si yo ando en el Espíritu, puedo derribar argumentos, toda altivez, toda fortaleza, puedo derrumbarla. Entonces, estamos escuchando al mundo hoy día. No, cuídate, escóndete, no salgas. Sigamos, y aquí a poco. Gálatas 5. Y anoten todas estas escrituras porque son necesarias que las repitamos, las leamos y empecemos a ministrar nuestra vida. Mira, si tú ministras tu vida con el conocimiento de lo que Dios dice, es perfecto para ti. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. O sea, camina en el Espíritu, anda en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, anda en el Espíritu, pregúntale a Dios, pregúntale al Señor cómo debo andar, cómo debo caminar. Eso no se trata de andar en una nube, no se trata de andar en el aire flotando. No, esos son los budistas, no sé, que andan. Pero tú andas en el Espíritu. Jesús andaba en el Espíritu. Recuerden que Jesús comenzó su ministerio cuando fue lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Fue lleno del Espíritu y ahí comenzó su ministerio poderoso. Anduvo en el Espíritu y anduvo haciendo milagros en el Espíritu. Y derribando fortalezas, derribando toda enfermedad, derribando todo argumento en el Espíritu. Por eso dice la Escritura: andad en el Espíritu, ¿ya? Y no
y no satisfaga los deseos de la carne, o no andes en sentimientos, en emociones. Sigamos. 5:25 de Gálatas. Dice 5:25, dice, si vivimos por el Espíritu, que ando, estoy emocionado. Si vivimos en el Espíritu, o si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo vivo por el Espíritu, por lo tanto debo andar en el Espíritu. Efesios, hay harta lectura. 4. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dios nos está diciendo que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Andad en el Espíritu, andemos por el Espíritu. Efesios 4:17. Me pasé. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Todas estas lecturas nos enseñan a cómo andar, cómo caminar, cómo ser. Y creo que siempre hablamos en la mayoría de las cosas en buscar esa identidad de quiénes somos. Porque yo puedo decir, no, si yo soy cristiano, fuerte y poderoso. Hay una canción. Pero tenemos que realmente aprender a caminar, a andar como Jesús nos dice, como Dios nos dice en la Escritura. Por favor, yo quiero que escudriñen estas letras, esta escritura. Quiero que la escudriñen, porque, mira, Efesios 5:2, Efesios 5:8, Efesios 5:15. Ya, la bonita la voy a mandar. 5:15. Colosenses 1:10. Y con esto vamos a terminar. Colosenses 1:10 dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Con la música no me pegan. Es que hay un protocolo, pero no se está cumpliendo. Perdón, iglesia. Ustedes saben que no.
Dice, para que andéis como es digno del Señor. Ahora sí. Fíjense lo que dice la palabra. Para que tú andes como es digno del Señor, agradándole en todo a Dios, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mira, por medio de su poder, por medio de su gloria en nosotros, nos hizo aptos. Por lo tanto, tú puedes vivir en el Espíritu. Tú puedes vivir como Dios dice. Por favor, no creas las mentiras de que somos pecadores salvos por gracia, de que vivimos por misericordia. Dios tiene misericordia de nosotros, pero Él puso la gracia en nosotros. Y Él nos dijo, yo te salvo, porque a mí me place. Pero tú ahora no eres pecador, ahora eres hijo. Y por eso eres libre. Pero camina como yo te digo. Camina de esta forma. Anda seguro de quién eres. Influénciate con la palabra de Él, no con la teología, no con la religión, porque para eso hay mucho. Pero andar en el Espíritu, nadie más que el mismo Jesucristo te lo puede enseñar. Andar en el Espíritu significa confiar plenamente en Él. Y andar en el Espíritu significa adorarle a Él. Señor, yo te doy gracias, porque este es un tiempo en el cual nosotros necesitamos vivir en ti, vivir en el Espíritu. Porque tú nos hiciste coherederos con Cristo, porque tú nos hiciste hermanos, porque tú nos hiciste a tu imagen y semejanza, porque tú quieres que vivamos en gloria y que esa manifestación sea plena en cada uno de nosotros. Padre, te doy gracias porque tú vives en mí, porque tú vives en cada uno y tú has limpiado el templo, lo has purificado para glorificarte solamente a ti. Y te damos gracias porque somos salvos por gracia. Somos salvos por esta hermosa vida que tenemos. Y ya no confiamos en el mundo, sino que confiamos en ti. Llenos del poder y autoridad que tú nos das en el Espíritu. Padre, te doy las gracias. Bendigo a cada miembro de la iglesia, a cada uno de los que han escuchado el mensaje, que haya llegado a su corazón para que vivamos relacionados contigo, ubicándonos y caminando, porque tú nos has llamado a caminar contigo, como Enoc, que no conoció muerte, porque él caminó contigo al lado tuyo, y tú lo llevaste, como dice la Escritura. Te doy gracias, Señor, porque tú nos has enseñado por medio de estas enseñanzas a que vivimos en un tiempo glorioso contigo. Te doy las gracias, Señor, y bendigo todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, me informa Robbie que ya se subió el video para los niños. Véanlo. Qué interesante, porque recuerden que Dios nos dice que aquel que no sea como niño no entrará al reino de los cielos. Y eso se habla de la inocencia, y yo quiero ser como niño y creer todo lo que Dios me dice. Amén. Bendecido.